Hay algo en la voz de Taina cuando le dice a Carlos a Diane que todo está bien, que no termina de sonar bien, porque en la misma llamada, casi sin respirar entre una frase y la otra, confiesa que se alteró, que pasaron ciertas cosas y esa frase se queda ahí flotando, sin que nadie la obligue a explicarla más. Y lo que hizo antes de esa llamada todavía me eriza la piel. Se pasó el fin de semana entero borrando. Borró cada fotografía que la unía a Lupillo Rivera, una por una, hasta dejar su perfil como si él nunca hubiera existido en su vida. Y él hizo lo mismo del otro lado. La dejó de seguir, en silencio, sin una palabra pública, como si los dos hubieran acordado desaparecerse mutuamente de la noche a la mañana. Y no dejo de darle vueltas a esto. Estamos hablando de una mujer comprometida desde marzo, con una boda ya planeada en República Dominicana, con Lupillo dispuesto a revertirse la vasectomía por tener un hijo con ella. Todo eso construido con tanto cuidado, tanta prisa, tanta fe pública. Y de un momento a otro ella decide borrarlo entero. ¿Qué tuvo que pasar esa noche para llegar hasta ahí? Porque el motivo sigue sin nombre. Y antes de contarles lo que sí sabemos, necesito que entiendan lo poco que en realidad se sabe. Vamos por partes, porque hay detalles del fin de semana que se les puede escapar si van muy rápido y son justo los que sostienen todo lo demás. Y antes de entrar de lleno, quiero que tengan presente una sola idea mientras avanzamos. Todo lo que van a escuchar está confirmado por declaraciones directas o por movimientos verificables en redes. Lo que no tiene fuente, se los voy a decir con todas sus letras cuando lleguemos ahí, para que ustedes mismos puedan separar el hecho de la especulación. El sábado 11 y el domingo 12 de julio, algo se rompió en la cuenta de Instagram de Taina Pimentel. No un post, no una historia con indirecta, un silencio activo. Fue borrando, foto por foto, cada imagen que la mostraba junto a Lupillo Rivera, las de la propuesta, las del anillo, las de los viajes, las de las cenas familiares, todo lo que había construido en meses de exhibirse como pareja, desapareció en cuestión de horas. Y del otro lado, casi al mismo tiempo, Lupillo dejó de seguirla a ella. Ninguno publicó una palabra explicando qué pasaba. Ningún comunicado, ninguna historia con corazón roto, ningún necesito espacio. Solo el vacío donde antes había fotos y dos perfiles que de pronto ya no se seguían. Fueron los propios seguidores quienes lo notaron primero. La cuenta de En Casa con Telemundo empezó a recibir mensajes preguntando qué estaba pasando entre ellos y terminó presentando el caso como una posible crisis después de confirmar que ambos se habían dejado de seguir. No fue un rumor inventado desde cero. Hubo movimientos reales, verificables en los perfiles de los dos y esos movimientos fueron los que encendieron la alarma. Y la alarma se encendió tan rápido porque el público ya venía observando a esta pareja con una desconfianza que traían de antes. Desde que Taina apareció en la vida de Lupillo, buena parte de la audiencia mexicana, sobre todo las mujeres de más de 45 años que llevan años siguiendo cada capítulo de la vida sentimental del cantante, tomó el compromiso relámpago como una señal de alerta más que como un motivo de celebración. 4 meses entre el noviazgo oficial y el anillo les pareció demasiado rápido para ser del todo genuino. Hay incluso un sector que la sigue defendiendo con fuerza, que la ve como una madre soltera que logró lo que ninguna otra expareja de Lupillo consiguió. Pero es un sector que compite todo el tiempo contra la sospecha instalada desde el primer día. Por eso, cuando las fotos empezaron a desaparecer, no hizo falta explicación para que miles de personas asumieran lo peor de inmediato. La desconfianza ya estaba puesta, solo esperaba una chispa. Carlos Adián fue quien decidió ir más allá del rumor. Contó después en Casa con Telemundo que varios seguidores le pidieron directamente que investigara, que él hizo lo que pocos conductores se atreven a hacer. Levantó el teléfono y llamó a Taina. No mandó un mensaje, no esperó un comunicado de su equipo de prensa, la llamó a ella. Y ahí está la primera pieza que no encaja del todo. Adián contó que Taina le respondió: "No, todo está bien. Lo que pasa es que me alteré y pasaron ciertas cosas. Léanla otra vez. Despacio". Es una frase que intenta cerrar la conversación y abrirla al mismo tiempo. Todo está bien es la parte que tranquiliza. Me alteré y pasaron ciertas cosas es la parte que confirma que en efecto no estaba bien, al menos no ese fin de semana. Ella no negó la pelea. La reconoció con sus propias palabras sin que nadie se lo sacara a la fuerza. Lo único que se guardó fue el motivo. Imagínense el momento exacto de esa llamada. Un conductor de televisión marcando el número de una mujer que en ese instante estaba en medio de la peor tormenta pública de su relación y ella respondiendo casi de inmediato, sin dejarlo pasar a un asistente, sin pedirle que hablara mejor con su equipo de prensa. Eso también dice algo. Si de verdad hubiera querido cerrar la puerta por completo, pudo simplemente no contestar o mandar un mensaje corto y frío a través de alguien más. En cambio, tomó la llamada y ofreció justo lo suficiente para bajarle la temperatura al rumor sin apagarlo del todo. Fue una respuesta calculada aunque haya sonado espontánea.
Adrián mismo lo dejó todavía más claro después, cuando ya se sabía que Taina había vuelto a aparecer con Lupillo. Más tarde nos sorprendió Taina publicando un video con Lupillo Rivera. Así que todo está bien, pero de que tuvieron tremenda pelea este fin de semana, la tuvieron, fíjense en la palabra que eligió, tremenda. No una discusión pasajera, no un malentendido de los que se resuelven con una llamada de 5 minutos. Una pelea que él calificó de tremenda, dicho por alguien que habló directamente con ella y que no tenía ningún motivo para exagerar algo que ya estaba resuelto. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre un fin de semana raro en Instagram y empieza a ser sobre un patrón, porque esta no es la primera vez que a Taina se le ve manejar una crisis exactamente así. Cuando Lupillo ha enfrentado tormentas mediáticas propias, ella ha sabido desaparecer del ruido, redirigir su contenido hacia lo estético, hacia lo maternal, tinto hacia todo lo que la mantiene alejada del conflicto, para después reaparecer con un discurso cuidado que la blinda de cualquier crítica. Esta vez el patrón se repitió, solo que con una diferencia importante. La crisis no fue de él, fue sobre ella misma. Y aún así, terminó resolviéndola con el mismo guión de siempre. Silencio primero, reaparición controlada después. Lupillo, por su parte, tiene su propia versión de ese mismo instinto. Quienes han seguido de cerca sus rupturas anteriores lo describen como alguien que se presenta en público como un hombre discreto, que prefiere no hablar mal de sus exparejas, que dice cuidar a sus hijos por encima de cualquier pleito mediático, y al mismo tiempo, cuando llega el momento, termina soltando exactamente lo que quiere que se sepa, ni una palabra más. Su litigio con Belinda es el ejemplo más claro. Hay un proceso penal activo en su contra por la Ley Olimpia, después de que ella lo denunciara por difundir detalles íntimos de su relación en su libro Tragos Amargos. Y aún con ese proceso corriendo, Lupillo ha seguido presentándose en entrevistas como el hombre que solo quiere proteger a sus hijos del escándalo. Con Mayeli Alonso pasa algo parecido, con disputas por pensión que se filtran a la prensa en fragmentos, nunca completas. Todo eso ha dejado ver que Lupillo controla con precisión lo que se filtra y lo que no. Así que cuando ninguno de los dos explicó qué pasó ese fin de semana, no fue extraño. Fue, otra vez, exactamente lo que cualquiera que conozca a esta pareja hubiera esperado de ellos. Y hay otra pieza que casi nadie pone sobre la mesa cuando se habla de esta boda, y es que no llega con la bendición completa de la familia Rivera. Don Pedro Rivera, el padre de Lupillo, ha dicho públicamente que no conoce a Taina y que no está invitado a la boda. Piénsenlo un segundo, la boda de uno de sus hijos, planeada en otro país, y el patriarca de la dinastía Rivera hablando de ella como si fuera un evento ajeno a su familia. Eso no explica la pelea del fin de semana, pero sí explica por qué esta relación siempre ha caminado con una fisura de fondo, incluso en sus mejores momentos. Se está construyendo una boda sin la bendición del padre y una vasectomía que se piensa revertir sin que el abuelo de ese posible séptimo nieto haya dicho una palabra a favor. Para entender por qué este silencio pesa tanto, hay que poner sobre la mesa todo lo que estos dos llevaban construyendo desde hace meses, porque no estamos hablando de una pareja reciente jugando a probar suerte. Lupillo contó que conoció a Taina después de su paso por la Casa de los Famosos, cuando ella lo vio en el programa y se acercó. No fue amor a primera vista sin pausas. Se conocieron, hablaron un tiempo, se tomaron un descanso y volvieron a coincidir por unas negociaciones de televisión antes de decidir darse una segunda oportunidad. Ese primer quiebre, meses antes de que nadie hablara de boda, ya deja ver que esta relación no ha sido una línea recta. Ese primer descanso importa porque muestra que incluso en el arranque, esta pareja ya sabía distanciarse sin dar explicaciones y volver después como si nada hubiera pasado. No fue una pelea documentada, no hay una versión pública de qué provocó esa pausa inicial, pero el patrón de ida y vuelta sin comunicado estaba ahí desde el principio, mucho antes de que existiera un compromiso, una boda planeada o una vasectomía en discusión. A comienzos de noviembre del año pasado, Taina compartió una fotografía junto a Lupillo con una frase que muchos leyeron como el primer anuncio no oficial. Con él siento lo que antes no sentí. El 1 de diciembre lo hicieron oficial en Despierta América y Lupillo explicó frente a cámaras: nos volvimos a dar una segunda oportunidad y nos la estamos pasando bien, gracias a Dios. Apenas unas semanas después, en marzo, ya se hablaba abiertamente de boda. Taina tuvo que salir a negar que fueran a casarse de mentira en Las Vegas. Insistió en que con Lupillo todo era real y reveló que planeaba mudarse a la casa del cantante. Cuando la acusaron de estar buscando fama o dinero, respondió que había sido él quien quiso hacer pública la relación, no ella. El 30 de marzo llegó el compromiso formal. Taina mostró el anillo, la noticia se regó por todos los programas de espectáculos y con ella llegaron también las preguntas incómodas. A Lupillo le preguntaron directamente si firmaría un acuerdo prenupcial y confirmó que sus planes de boda eran serios, que la celebración sería en República Dominicana, el país de Taina.
El tema del dinero entonces ya estaba sobre la mesa desde hace meses, mucho antes de que nadie hablara de una pelea. Y no es solo el dinero lo que Taina puso en juego al decir que sí. Con la mudanza a la casa de Lupillo llegaba también la idea de dejar atrás la independencia que había construido ella sola como madre soltera, la que le permitió sostener a su hijo sin depender de nadie durante años. Cambiar esa autonomía por una vida compartida en la casa de un hombre con 6 hijos, un litigio activo y una familia que todavía no la termina de aceptar. Fue una apuesta grande incluso antes de que existiera cualquier pelea de fin de semana. Y en junio, apenas un mes antes del episodio de Instagram, Lupillo dio la declaración que más ha resonado en redes. Dijo que estaba considerando revertirse la vasectomía para intentar tener un hijo con Taina, un hombre que ya es padre de 6, hablando abiertamente de buscar un 7º hijo por ella. No es un dato menor, es la clase de decisión que uno no anuncia en una entrevista si no está seguro de la relación y sin embargo, 4 semanas después, esa misma mujer estaba borrando cada rastro de él en su perfil. Ese es el contraste que no logro sacarme de la cabeza. En junio, hablando de hijos y de vasectomías revertidas. En julio, borrando fotos y dejando de seguirse. Algo pasó en medio, y ese algo sigue sin nombre. Vale la pena detenerse también en algo que Taina contó meses atrás, cuando defendía que su relación con Lupillo era real y no un montaje. Reveló que el padre de su hijo había sido beisbolista de Grandes Ligas, pero nunca quiso decir su nombre, nunca lo ha dicho. Y ese silencio de meses, sostenido con la misma firmeza con la que ahora se guarda el motivo de la pelea, Geka, cuando eso no encaja con algo que ya empezamos a ver en ella. Taina decide con mucho cuidado qué parte de su vida privada entra al escenario público y cuál se queda completamente cerrada, sin importar cuánta presión reciba para abrirla. No es la única vez que su forma de manejar los conflictos ha quedado expuesta. Durante su paso por el reality ¿Apostarías por mí? Antes de que nadie hablara de Lupillo, otras participantes la señalaron como alguien que minimizaba los logros ajenos, que competía de una forma que a varias les incomodó. No hay ninguna sentencia ni ningún hecho comprobado detrás de esas acusaciones, son solo versiones de compañeras de un programa. Pero sí ayudan a entender por qué la audiencia estaba lista para desconfiar de ella apenas vio las fotos desaparecer. No era la primera vez que alguien la describía como una mujer que controla su imagen con frialdad cuando se siente amenazada. La historia, de cualquier forma, no se quedó en el silencio. Horas después de que empezaran los rumores más fuertes de ruptura, Taina publicó un video junto a Lupillo. Ahí estaban los dos, otra vez juntos, y en un momento del clip, él se acerca y le da un beso. No hubo explicación en la publicación ni un texto largo aclarando qué había pasado. Solo la imagen de los dos reconciliados, dejando que la escena hablara por ellos. Los comentarios se llenaron de mensajes de alivio, gente que escribió que les daba gusto volver a verlos juntos, que los había extrañado como pareja, que se preocuparon de verdad al ver las fotos desaparecer. Y esa reacción del público también cuenta algo. Después de meses de comentarios escépticos de gente cuestionando la velocidad del compromiso, bastó un video de 1 minuto para que buena parte de esa misma audiencia respirara aliviada. Es curioso porque nadie exigió explicaciones antes de celebrar el regreso. El beso funcionó como un cierre emocional instantáneo, aunque en términos prácticos no haya cerrado absolutamente nada de lo que provocó la crisis. La audiencia quería verlos juntos otra vez y en cuanto los vio, dejó de preguntar por qué se habían ido. Y aquí es donde la mayoría de las coberturas cerraron la historia como si el beso respondiera todas las preguntas, pero no las responde. El video demuestra que volvieron a estar juntos frente a cámara. No demuestra qué provocó la pelea. No demuestra si el problema de fondo se resolvió o si simplemente decidieron no hablar más de él en público. No sabemos si las fotos que ella borró volvieron a subirse, no sabemos si se volvieron a seguir en Instagram, no sabemos si esto cambió en algo los planes de la boda en República Dominicana. Ahora, hay una pregunta que seguramente ya se están haciendo porque yo también me la hice apenas vi el video del beso. ¿Y si todo esto fue armado? ¿Una crisis de utilería para generar conversación antes de la boda? Vamos a mirarlo con calma, porque no se trata de creer lo primero que suena más jugoso. Borrar fotos y dejar de seguirse en Instagram son acciones que cualquiera puede fingir para generar ruido, ¿sí? Pero Taina reconoció ante Carlos Adrián en una llamada privada donde ella no sabía que sus palabras exactas se iban a repetir después en televisión, que se había alterado. Eso no suena a guión ensayado, suena a alguien a quien agarraron con la guardia baja y que respondió con lo primero que se le ocurrió para no dar más detalles. Y el video posterior, aunque terminó funcionando como una respuesta pública muy conveniente, llegó después de que el rumor ya llevaba horas circulando, no antes. Si hubiera sido una estrategia armada de antemano, lo más probable es que el video hubiera llegado primero, controlando la narrativa desde el principio, en lugar de aparecer como una reacción apurada a algo que ya se les había salido de las manos. Vamos a poner en una sola imagen todo lo que sí está confirmado frente a todo lo que sigue siendo pura especulación, porque la diferencia importa.
Está confirmado que Taina eliminó las fotos con Lupillo. Está confirmado que ambos dejaron de seguirse. Está confirmado por las propias palabras de Taina a Carlos Adrián que hubo una pelea y que ella se alteró. Está confirmado que horas después publicaron un video juntos, con un beso incluido. Lo que no está confirmado, y aquí quiero ser muy clara con ustedes porque no vamos a inventar nada que no tenga respaldo, es el motivo de la pelea. No hay ninguna fuente que haya dicho que fue por una infidelidad. Ninguna que lo conecte con el acuerdo prenupcial que Lupillo ya había confirmado meses atrás. Ninguna que lo relacione con los hijos de él, con la convivencia que se venía o con alguna expareja del pasado. Todo eso, si alguien se los presenta como un hecho, es una versión inventada. La única verdad verificable es la frase de Taina. Se alteró y pasaron ciertas cosas. Tampoco hay ninguna fuente que sostenga que don Pedro Rivera tuvo algo que ver con esta pelea puntual. Su ausencia de la boda es un tema aparte confirmado por él mismo en otras entrevistas, pero conectarlo directamente con lo que pasó ese fin de semana sería inventar un puente que ninguna fuente ha construido todavía. Lo dejamos ahí como contexto de fondo, no como explicación. Y ese vacío, lejos de debilitar la historia, es lo que la sostiene. Porque estamos frente a una pareja donde los dos por separado tienen un historial de manejar sus crisis exactamente así, guardando silencio hasta que conviene hablar, hablando solo lo justo para cerrar la conversación sin abrirla del todo. Taina con su patrón de repliegue y reaparición controlada. Lupillo con su fama de caballero silencioso que en realidad administra con cuidado cada palabra que sale de su boca cuando se trata de sus relaciones. Que ninguno de los dos haya explicado qué pasó esa noche no es extraño viniendo de ellos. Es, otra vez, exactamente lo que cabía esperar. Y quiero que se queden con esto antes de que sigamos, porque es lo que le da peso a todo lo demás. No estamos hablando de una pareja de 2 meses jugando a probar el terreno. Estamos hablando de 2 personas que en 8 meses pasaron de un noviazgo oficial a un anillo, de un anillo a una boda internacional en agenda. De esa boda a una conversación abierta sobre tener un hijo juntos. Cada paso se dio más rápido que el anterior. Y entre más rápido se construye algo así, más terreno queda sin asentar debajo, listo para moverse en cualquier fin de semana como este. Piensen en todo lo que esta pareja ha ido acumulando en solo 8 meses. Un noviazgo oficializado en diciembre, un compromiso en marzo, un anillo, una boda planeada en un país extranjero, una mudanza, una vasectomía en discusión, un padre que no bendice nada de esto desde afuera de la familia. Es mucho peso para una relación tan joven y ese peso es justo el que estalló, aunque sea por un fin de semana, en un silencio de Instagram que ninguno de los dos supo esconder a tiempo. Lo que queda entonces no es una ruptura confirmada ni una boda cancelada. Es una pareja que decidió mostrarnos la reconciliación y guardarse el porqué. Y mientras ese porqué siga sin nombre, la pregunta que abrimos hoy sigue abierta, ¿alcanza con un beso frente a cámara para borrar lo que sea que haya pasado ese fin de semana? ¿O es apenas la forma más rápida que encontraron de cerrar una conversación que todavía no han tenido de verdad? Y ya que hablamos de mujeres que deciden hasta dónde dejan entrar a los demás en su vida, tienen que ver lo que pasó hace poco con Clarisa Molina, cuando Raúl de Molina le ofreció ayuda en pleno programa de El Gordo y la Flaca, en vivo delante de millones de personas, y ella lo frenó en seco. Ahí también hay una negativa que no cuadra con lo que cualquiera hubiera esperado, y se las cuento completa en el video que tienen justo aquí arriba.